Respetemos el altar de Jehová. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando para que el Espíritu Santo esté guiando la palabra en esta noche. Vamos a estar leyendo la palabra en Deuteronomio 27, versículo 5 en adelante, en el nombre de Jesús. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Vamos a pasar al Salmo 24 del 3 en adelante, y dice así: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Cuando estaba meditando para dar la palabra que se me había encomendado, pero al Señor le ha placido que esté en el altar. Yo huía de estar en el altar porque sé que es un compromiso con el Señor. Es un compromiso y también está en juego nuestra integridad con Dios. Está en juego nuestra salvación, porque si estamos en los asuntos de Dios, tenemos que estar íntegro delante de Él. Íntegro es decir, que no estemos amando las cosas que a Dios no le agrada, que no estemos haciendo cosas que sabemos que contritan al Espíritu Santo. Pero quiero enfatizarme en el altar. Quiero hablar sobre el altar. Si leemos en la Biblia, hay muchas telas por donde cortar. Se habla del altar desde Abraham. El Señor fue que le pidió a sus siervos que le hicieran altar. He escuchado personas que dicen: ¿por qué hay tantas iglesias? Iglesia aquí, una allí. Porque fue el Señor que mandó a que construyeran un altar para Él, para que allí se le adoren, para que en aquel altar tú y yo podamos alabar a nuestro Dios, porque no solo del pan vivirá el hombre, sino también de la palabra que vienen de Dios. ¿Y dónde más encontramos la palabra sino en la casa de oración? Dios no quiere que se hagan negocios en la iglesia, en su casa de oración. ¿Por qué? Porque vamos allí a entregarnos en espíritu para conectarnos con el Padre. Santo es el Señor. El altar de Dios es un lugar, se habla antes de Cristo, es un lugar que creaban los siervos del Señor, específico, una área que se creaba especialmente para allí consagrar su espíritu a Dios. Habla la Biblia en muchos episodios de la Biblia, muchos versículos que refieren cómo Dios quería que le hicieran el altar. Dice que se hicieran de piedra. Había personas que hacían el altar en los montes. Allí usted puede hacer un altar en el monte. También usted puede hacer un altar como cuando decimos: vamos a hacer un templo para Jehová. Usted está edificando un altar allí para Jehová. Allí usted va a convidar a personas, los fieles de Dios que quieren congregarse para Dios. El altar de Dios es un lugar santo. Es un lugar donde usted debe de venir humillado a la presencia de Dios. Es un lugar donde usted viene a traerle alabanza a Dios. Es un lugar donde usted viene a traer peticiones a Dios. Es un lugar donde usted viene a ofrendarse usted mismo para Dios. Es un lugar donde el Espíritu Santo lo puede a usted arropar y a través de usted el Señor usarlo en bendición para que pueda hacer milagros para bendecir a otros. Porque usted mismo no se puede bendecir usted mismo. Usted se bendice, pero a Dios le agrada que sea a través de otra persona. ¿No se ha fijado que muchas veces cuando tenemos una dolencia, un problema, usted clama a Dios, usted le pide a Dios y usted ora por usted mismo, pero por lo regular el Señor manda a otra persona, a otro siervo, a otro hermano suyo en la fe para que ore por usted? Porque usted mismo a veces está afligido y usted mismo no tiene la fuerza, pero Dios lo llena a usted y usted va y le sirve de instrumento a Jehová para que pueda servirle de hacer un milagro a través de usted a esta persona. El Señor lo llena y lo usa a usted para usted darle una palabra a otra persona, ya sea de aliento, ya sea para sanidad, ya sea para salvación. Y usted viene a ser un instrumento de Jehová. Pero ¿a quién es que Jehová va a usar como instrumento? A los que andan por ahí, que no piensan en Dios, que no buscan de Dios, los que no alaban a Dios. No, el Señor va a llenar y va a usar a una persona que busca su altar, que visita su altar. Hay personas que dicen: yo no quiero, yo no visito las iglesias porque hay muchas personas que están peor que yo. Yo no te mando a eso, yo te mando a que te congreguen en la casa de oración, que son las iglesias. Porque la iglesia somos tú y yo también, porque el templo del Espíritu Santo somos tú y yo. Pero me quiero enfatizar en el altar de la casa de oración. ¿Cómo vamos a venir al altar de la casa de oración? La casa de Dios, la que Él mandó que
tú edificaras, usted tiene que venir a la casa de oración, constrito y humillado ante el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda estar llenándolo, guiándolo a toda verdad. El altar no es una broma, es algo muy serio. Yo estuve un tiempo, yo visitaba la iglesia, pero no quería acercarme al altar. Estaba haciendo cosas que no agradaban a Dios y yo estaba consciente de que eso no le agradaba a Dios, pero el Señor me salía al encuentro. Siempre me hablaba, siempre me decía: tienes que dejar eso que estás haciendo, que no está bien delante de mi presencia, porque te quiero en el altar. Y cuando Dios nos llama, gloria a Dios, a veces pensamos que eso no es para nosotros. Sí, si el Señor te dice: te quiero en esta obra, te quiero que vaya allí, quiero que haga aquella obra, es Dios que te está hablando. No es un deseo de una persona, porque el enemigo no te va a mandar a hacer la obra de Dios. Es Dios mismo que a través de un siervo lleno del Espíritu Santo te dice, se pone de acuerdo. Los guías espirituales de nosotros, que son nuestros pastores, nuestros líderes, o una hermana que tuvo una revelación. Dios habla de diferentes formas. Habla a través de sueños, a través de revelaciones, a través de una palabra de un hermano, y sobre todo habla a través de la Biblia, porque todo el que cree en Dios cree en la Biblia, porque la Biblia es la palabra que Dios nos dejó instruida para que nosotros nos guiemos, que nos guía a toda verdad, a la salvación y a la vida eterna. El altar de Dios es un lugar que tenemos que honrar. Hay que honrar a Dios. ¿Cómo honramos a Dios? Honramos a Dios cuando venimos con nuestro espíritu tranquilo, con nuestra mente puesta en recibir lo que Dios quiere para nosotros. El altar de Dios no puede venir todo el mundo, porque dice la palabra que los impíos no se congregarán con los justos. Usted ve que los impíos hacen fiesta aparte. Ellos se juntan y hacen su fiesta, y los justos, llamados fieles de Dios, se agrupan para celebrar a Dios. Se juntan porque el Señor mismo dijo que no se juntará el impío en la celebración de los justos. Por eso es que cuando nosotros nos invitan a hacer una celebración, un culto a Jehová, que es la celebración de la palabra de Dios, en aquel lugar estamos dándole gloria y honra a Dios. Estamos deleitando nuestro espíritu en la palabra de Dios. En ese día pueden suceder muchas cosas. Ese día las almas son rescatadas, las almas son libertadas. Ese día, cuando hacemos culto a Jehová, nosotros recibimos milagros, recibimos palabra de fortaleza, recibimos llenura del Espíritu Santo, que la llenura del Espíritu Santo es que nos da la fuerza para que nosotros podamos resistir las tribulaciones de este mundo, los problemas de este mundo. Cuando tenemos una situación que no podemos resolver en ese instante, pero si confiamos en Dios, sabemos que el Señor va a resolver ese problema, porque para Dios no hay nada imposible. Dios siempre tiene una solución. Cuando vemos todo oscuro, siempre hay una luz. Esa luz es Dios. Esa luz que usted ve, por más pequeñita que usted la vea, es la que te va a sacar de la oscuridad donde te encuentras. La luz pequeñita que Dios te muestra y tú sigues esa luz, es para que tú salgas de la tiniebla donde te encuentras. Por eso es que es necesario que honremos el altar de Dios. Cuando estemos en la iglesia, tenemos que estar en silencio, escuchando lo que Dios nos tiene. Si estamos cantando, estamos en comunión y en unidad con el que está cantando. Si estamos orando, estamos tranquilos, escuchando la oración. Si hacemos los clamores, pongámonos unánime a lo que se esté haciendo en el altar. También las personas, cuando tienen parte en el altar, tienen que examinarse internamente. ¿Cómo me encuentro yo delante del Señor? ¿Cómo está mi vida delante del Señor? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Señor, yo te pido que me limpies, que tú me purifiques cada día más, porque tú me quieres en tu altar. Los pastores, líderes, presidentes de damas, presidentes de caballeros, de jóvenes, sepamos cómo vamos a andar delante del altar de Jehová. El altar de Dios es un lugar que tenemos que honrar, saber cómo vamos a caminar en el altar, cómo nos vamos a presentar delante de Dios. Dice la Biblia, todo lo que hacemos el Señor no lo tomará en cuenta. El Señor toma en cuenta hasta como nosotros nos expresamos delante en el altar, porque hay personas que cogen el altar para hablar cosas
indirecta a otras personas. Eso está mal. El altar es para usted glorificar y edificar a su hermano. No es para usted humillar a su hermano. Tenemos que saber cómo nos vamos a vestir cuando vamos a estar en el altar, porque el altar de Dios se respeta. No podemos ser iracundos delante de Dios. Si vamos a estar usando el altar, no podemos ser iracundos. Tenemos que ser pacíficos, porque el Espíritu Santo nos da la paz que no nos da este mundo, la paz que cubre, inunda nuestro ser, la paz que el mundo no entiende, porque sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz solamente se recibe cuando estamos en la casa de oración, cuando despojamos todo nuestro ser, cuando despojamos nuestra carnalidad, cuando nos despojamos de todo lo que hay en el mundo. Tenemos que venir contrito al altar, respetar a Dios sobre todas las cosas. Dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y Él te guiará a toda verdad. Cuando tengamos un problema que creemos que no hay salida, sí, siempre tendrá esa salida, porque el Señor no nos deja solo y no nos deja en vergüenza. Pero tenemos que honrarlo a Él, tenemos que honrar su casa, tenemos que honrar el altar. Gloria a Dios. Creemos que porque si usted hace una obra que es insignificante para otro, porque creemos que es solamente lo que predican los evangelistas, los pastores, son la obra mayor. No, todo lo que usted haga para Dios. Usted limpia una silla, usted está honrando a Dios. Usted da un tratado, usted está honrando a Dios. Usted le da alimento a uno hambriento, usted está honrando a Dios. Pero ¿cómo usted hace eso? Porque usted fue lleno del Espíritu Santo de Dios para poder llegar a hacer la obra. Tenemos que honrar el altar de nuestro Padre Celestial. El altar no es cualquier lugar, es un lugar santo, sin mancha. Dios quiere que el lugar de su altar esté limpio. Las personas que guían el altar tienen que escudriñar, pedirle guía al Espíritu Santo para que sepan cuándo pueden parar a alguien en el altar, porque se escuchan muchas palabras. Personas, los impíos les gustan hablar de algunos cristianos, por eso, porque a veces le dan el altar a la persona y cuando están en la calle no manifiestan la bondad de Dios, porque esta persona no respetó el altar de Dios, porque hizo cosas que no le corresponden como cristiano. Tenemos que cuidar nuestra actitud, nuestro comportamiento delante del Señor, para que el Señor también nos honre a nosotros, porque si dice él que si me honrare, el Señor también te honrará a ti, porque el Señor no se queda sin agradar a su siervo, sin bendecir, porque dice la palabra que encontrará bendición abundante para ti. Lo que hace en el altar a Jehová. Jehová quiere que construyamos un altar. Debemos de tener por costumbre hacer un altar a Jehová en nuestro hogar también. Es un lugar donde el Señor también nos visita, donde el Señor nos da revelaciones y podemos caminar con seguridad, porque cuando el Señor te revela es para que tú camines a través de esa revelación. Hay personas que no creen en algunas revelaciones, pero si usted ama a Dios, usted obedece a Dios, usted se congrega en la casa de Dios y usted recibe una revelación, ¿usted cree que no fue Dios? Fue Dios, porque usted no tiene junta con el enemigo. Usted con quien se está congregando con los siervos de Dios. Entonces tenemos que ponerle asunto a la revelación. Yo he tenido situaciones, he estado en mucho apuro, y cuando Dios me da esta revelación, yo siento la liberación y sé cómo voy a resolver ese problema a través de una revelación que el Señor me ha dado, porque no todo el tiempo el Señor te lo manda a decir con un siervo. Muchas veces el Señor a ti mismo te guía a través de la revelación. Las revelaciones son muy importantes. En el templo podemos llenarnos y recibir la revelación que el Señor nos quiere dar. Vemos como Ana fue al altar acongojada, triste, amargada, y en el altar ella recibió la palabra que ella le dio fuerza, la palabra que ella necesitaba, porque ella no tenía hijos, y ella fue tan agradecida, Ana, que el hijo que el Dios le entregó, ella se lo ofreció a Dios de nuevo. Por eso es importante ofrecerle nuestros hijos a Dios. Le ofreció su hijo Samuel para que sirviera en el altar de Dios. Y fue grande aquel hombre delante de la presencia de Dios, porque Dios lo enviaba a dar la palabra a los grandes. No crea que cuando Dios le da, lo llena usted se va a quedar en el mismo lugar. El Señor lo va escalando. Usted va creciendo en el mundo espiritual y en el mundo físico también. Por eso es que es importante que oremos a Dios en su altar. Tenemos un altar que anda con nosotros cada día, que es nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestro corazón,
¿Qué guardamos en el corazón? ¿Qué estamos guardando para Dios en el corazón? El corazón es el templo de Dios que camina con nosotros, porque a través del corazón, dice, de la abundancia del corazón habla la boca, y el corazón guarda las cosas malas y también lo bueno. Por eso es que tenemos que ir reprendiendo todo lo que no sea del agrado de Dios en el corazón, para que nuestra boca hable cosas lindas, cosas edificantes, cosas agraden a nuestro Dios. El corazón, dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Por eso es que tenemos que procurar ir al altar. Porque si el corazón nos engaña, el altar nos va a definir qué es verdad y qué es mentira. Porque en el Espíritu de Dios no hay engaño. El Espíritu de Dios es verdadero. El Espíritu de Dios revela todo lo que hay oculto. Por eso es que el enemigo no quiere saber de lo que están llenos del Espíritu Santo. Cuando uno que adora otros ídolos, otros dioses que no es el Dios real, cuando ve un ungido de Dios lleno del Espíritu Santo, se aparta porque no soporta la presencia del Espíritu Santo. Pero para que lleguemos a ese nivel tenemos que estar consagrados a Dios, consagrados a su altar, consagrarnos nosotros mismos como altar. Decirle: Señor, sea mi vida tu altar. Glorifícate en mi vida, en mi cuerpo, en mi palabra, en mis acciones. Yo solía decir una palabra siempre en mi casa: mi casa es casa de Dios y puerta del cielo. En mi casa no se para cualquier persona. En mi casa solamente se paran las personas que Dios quiere que se paren en mi casa. Porque yo constituí mi casa, casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? Que en la casa de Dios solamente se hablan las palabras de Dios. Se cantan alabanzas a Dios. No se hacen obras negativas, obras para hacerle maldad a tu prójimo, sino de que todo lo que salga de allí sea para bendecir a tu hermano, para bendecir a tu vecino, para bendecir a tu nación. Porque si tu casa es de oración, puerta del cielo, los ángeles van a estar en aquel lugar, subiendo y bajando, porque hay un altar en aquel lugar. Y yo dije esta palabra en una actividad que se hizo. El predicador me dijo: veo cómo tienes un altar en tu casa. Nunca había visto a esta persona. Y esta persona fue y me dijo: veo que tienes altar en tu casa. Altar en tu casa porque allí tú adoras a Dios. Allí tú bendices a Dios. En aquel lugar tú oras por tus hermanos. En aquel lugar, altar a Jehová en tu casa. Es un lugar que también se bendice, se edifica en el mundo espiritual. A través de tu oración en tu altar se pueden cancelar la obra del enemigo. Es importante que honremos el altar de Dios. Si tu altar tiene muchos días que tú no lo estás visitando, es tiempo de que visitamos el altar de Dios. Es tiempo de que nos pongamos a cuarta con el Señor, para que el Señor siga fluyendo y no te sigas opacando delante de Dios, sino que siga llenando, para que el Señor te pueda seguir usando. Porque qué lindo es que Dios cuando te usa, y en aquel día grande el Señor te diga: ven mi buen siervo, ven, acércate a mí. Aleluya. Qué lindo será ese día, que nosotros oremos a Dios aquí en lo terrenal, para que en el día grande, cuando estemos allí en el aire, cuando Cristo Jesús venga a arrebatar a su iglesia, estemos apartados en los que serán salvos, estemos apartados en los que serán honrados y no los que serán avergonzados. ¿De qué grupo tú quieres? ¿Los que van a ser salvos o de los que serán apartados? Visita el altar de Dios. Ve a la iglesia, congrégate, para que no seas avergonzado en aquel día. Porque aunque no quieras, tendrás que darle honra a Dios en aquel día. Toda rodilla se doblará. Aleluya. Es tiempo ahora de que visitemos el altar. Visitar el altar de Dios, para que allí el Señor nos esté sanando y libertando. Tenemos que visitar el altar de Dios, ya sea en tu casa, en la iglesia, en el monte, donde tú elijas hacer el altar a Jehová y obedecer su palabra. Moisés hizo altar a Jehová y Jehová le habló a Moisés y Jehová guió a Moisés y Moisés le dijo a Jehová: si tu presencia no va conmigo, yo no voy, porque Jehová no te va a dejar solo. Si Él te envía, Él te va a respaldar. Si tú tienes un altar a Jehová, tus hijos no se van a perder. Si tienes un altar a Jehová, la amiga tuya que no cree, te va a buscar cuando tenga un problema, te va a decir: hazme una oración. Pero si tu altar está apagado, tu oración no va a tener el efecto deseado. Por eso es que tenemos que estar llenos delante de Dios a través de su altar, porque el altar es el lugar adecuado, es el lugar que siempre el Señor está ahí esperando para visitarnos y llenar. Gracias, Señor.